Cordial saludo, mi nombre es Johan Ruiz, mi compañera es Mafer Isabel Brown y hoy vamos a exponer algunas configuraciones de rectificadores de onda completa por medio de diodos y distores. En principio vamos a explicar el rectificador de onda completa con tap central, es el circuito que podemos observar. En particular nosotros vamos a hablar a nivel cualitativo acerca de estos circuitos. No vamos a ejecutar muchos cálculos. Vamos a analizar más que todo la forma de onda y el armónico más importante que tienen estos. Y pues la forma de onda también de no solo de respuesta, sino de cada uno de los elementos que los componen. El funcionamiento de este comienza en el punto donde está el resaltador. Aquí hay un voltaje de Vm. Por lo tanto, el diodo 1 está conectado de forma directa, se activa. Aquí cabe recordar que ese diodo 1 va a oponer un voltaje de 0.7 voltios. Sin embargo, en electrónica de alta potencia no se cuenta pues por la magnitud de los voltajes que se maneja comúnmente. La forma en la que se pasó el resaltador es la dirección que va a tener la corriente. En este caso, como hay menos Vm sobre el diodo 2, pues este está desactivado. Nótese también que cuando el diodo 1 está activado, pues va a generar la onda que podemos observar ahí. Mientras la onda sea como la que está en la parte superior. Mientras tanto, en el diodo 2 va a suceder un voltaje de Vm en la parte posterior y en la parte anterior un voltaje de menos Vm. Si decidiéramos calcular el voltaje en ese punto, el que está soportando el diodo, va a ser el voltaje de menos Vm menos el voltaje de Vm, lo que nos da un resultado de menos 2 Vm, que es el voltaje que podemos observar resaltándose. Luego de que la onda de la parte superior pasa a su componente negativa, pues el diodo 1 queda abierto y el diodo 2 entra a conducir de forma directa. Se forma la corriente que podemos observar con el resaltador azul y la forma de onda que está resaltada en azul. Ese sería el voltaje que está sobre la carga, que en este momento es la resistencia R. De la misma forma que antes ocurría con el diodo 2, empieza a soportar un voltaje de menos 2 veces Vm. Ahora, se tiene el puente rectificador de onda completa, como se observa acá. En este puente rectificador, inicialmente, vamos a tener la onda de entrada sinusoidal. Cuando estamos hacia la parte positiva de la onda sinusoidal, va a empezar a conducir lo que es el diodo 1. La corriente pasa sobre la carga y en forma directa hacia el diodo 2, en la dirección que la hizo el resaltador. Con esta forma de onda positiva y con esta dirección de corriente que se ve en el resaltador, la onda que pasa sobre la carga de voltaje va a ser esta. Para ver cuánto es el voltaje que soporta cada diodo, se tiene que en este punto va a ser el valor de Vm y en este punto va a ser el valor de menos M. Entonces el voltaje que está soportando, por ejemplo, el diodo 4 va a ser Vm en este caso. Ya cuando tenemos la onda en la parte negativa, la corriente va a ser, comenzamos pasamos por el diodo 3 sobre la carga, terminamos en el diodo 4. En el mismo sentido que lo recorrió el resaltador. La onda que va a caer sobre la carga va a ser esta onda, generando el voltaje sobre cada diodo el mismo valor que el anterior. Ya para estos dos rectificadores de diodos, los armónicos
predominantes en estos dos rectificadores va a ser el segundo armónico. Para los circuitos anteriores, una carga altamente inductiva puede reducir el rizado, tanto así como para que la corriente, la forma de onda, sea recta. Ahora también por medio de un capacitor podemos reducir el rizado de voltaje, y pues esto es debido al comportamiento que tienen estos dos componentes, que está descrito por las ecuaciones que se observan en la parte inferior. Bueno, ahora en cuanto al rectificador multifase, lo podemos observar en el circuito de la izquierda. Dependiendo de la fase que esté predominando en ese instante, pues alguno de los diodos va a entrar a conducir de forma directa. Podemos observar en la gráfica de la derecha, en la parte superior, que en un principio el voltaje predominante va a ser el de la primera fase, que va a ser el resaltado en el amarillo. Podemos ver que hay un pequeño espacio en el que esta fase es superior a todos los otros voltajes. Entonces, el diodo 1 empieza a conducir en forma directa, lo que le permite darle ese voltaje a la carga. Entonces pasa esta corriente como indica el resaltador. Ahora luego, pues este voltaje tiene su cenit en un punto, luego empieza a decaer y en ese instante empieza a volverse dominante otra de las fases, como la que se observa enmarcada en azul. El diodo 2 empieza a conducir de forma directa y le pasa este voltaje a la carga. Bueno, esto ocurre de formas sucesivas hasta que se construye la forma de onda sobre la carga que podemos observar con el puntero. Ahora la corriente que va a suceder sobre cada uno de estos diodos pues va a ser relativa a la corriente que suceda por la misma carga. Como en este caso la carga es completamente resistiva, vamos a tener que la corriente va a ser igual al voltaje que está pasando sobre la carga sobre la resistencia. Para este circuito el armónico dominante se va a encontrar sobre el qésimo armónico, siendo Q el número de fases que tiene el sistema. En este caso, como son 6, entonces el armónico predominante va a ser sobre el sexto armónico. El puente de diodos trifásicos, el funcionamiento va a ser parecido al el de monofásico. En este caso se tienen 6 diodos respectivamente. Entonces tenemos las 3 fases conectadas en estrella que van a empezar a conducir 2 fases. Entonces el primer voltaje de línea que vamos a tener es el voltaje CB. Por la fase C va a pasar la parte positiva de la señal, se va a conmutar de forma directa el diodo 5, pasando por la carga la corriente y devolviéndose por el diodo 6, en el mismo sentido que lo hizo el resaltador. Como lo dijo mi compañero, en un punto va a ser más dominante este voltaje de línea, permitiendo que conmuten estos dos diodos en forma directa. Cuando vamos a tener un voltaje de línea AB, se van a hacer en forma directa lo que es el diodo 1, pasa por la carga, hasta el diodo 6. Para el caso del voltaje de línea AC, se van a activar lo que es el diodo 1 y el diodo 2. Y así sucesivamente con cada voltaje de línea. Para saber la forma de onda que va a tener la carga, se observa así, cada vez predominando el voltaje en línea, como se dijo anteriormente. Como se puede observar en este caso, la fase A solo va a predominar cuando ella esté conduciendo. Para las corrientes del diodo va a ser igual. Cuando esté en forma directa el diodo, se va a mostrar la forma de onda como se ve. Los armónicos para este puente de diodos trifásicos va a ser igual como si tuviéramos 6 fases en el rectificador de multifase. Como se puede observar acá, va a tener la misma respuesta del voltaje de salida
como si tuviéramos 6 fases. Por eso, el armónico que predomina va a ser el sexto armónico en este caso. De forma general, va a ser 2 por el q-ésimo armónico, siendo q pues el número de fases. El rectificador de puente con tiristores, puesto que estos tiristores pues ya pueden ser controlados por un microprocesador y podemos generar una variedad de ondas muy distintas. En caso general, que empieza con la activación del tiristor 3 y el tiristor 4. Nótese que cuando está activado el tiristor 3 y el tiristor 4, sobre el número 3 hay un voltaje Vm, menos Vm en la parte anterior, y a su activación en la parte posterior existe un voltaje de menos Vm. La corriente sucede como se observa en el resaltador hasta llegar al tiristor 4. Este tiristor 4, por otro lado, está conectado a un voltaje de Vm positivo y en su parte posterior y en la parte anterior, haciendo que sobre la carga suceda un voltaje negativo que podemos observar en la gráfica resaltada, más sin embargo la corriente sea positiva en ese primer instante. Al conmutar a los tiristores 1 y 2, la corriente sobre el tiristor 3 y 4 se reduce a inferior a la de mantenimiento, lo que los desactiva. Luego, el tiristor 1 y 2, estando activados, generan un flujo de corriente como lo observaba en el resaltador azul. El tiristor 1 va a permitir un voltaje de Vm, mientras que el tiristor 2 va a permitir un voltaje, va a estar soportando un voltaje de menos Vm en su parte anterior y posterior. Eso va a generar la onda que se observa resaltada en azul. Y bueno, y la dirección de corriente que observamos. Aquí estamos observando un caso particular de una carga especialmente inductiva, y por ello es que la corriente se vuelve casi constante. Bueno, ya habiendo visto pues los primeros sistemas, pues eso se sigue repitiendo con T3, activando los diodos T3 y T4, que van a permitir la desactivación de los diodos T1 y T2. Y pues se sigue generando la forma de onda que se observa. Cabe resaltar que cuando uno hace la activación de un tiristor, generalmente se les llama alfa, el ángulo alfa. En este caso, el T1 y el T2 se activan en alfa y ya lo que es T3 y T4 se activan en pi más alfa. En cuanto al cálculo de los armónicos, se vuelve un poco más complejo, puesto que es muy relativo a la forma de onda que queramos generar. Pues este es apenas un ejemplo de la forma de onda que es posible generar por medio de los tiristores. Más sin embargo, pues hay muchísimas opciones para realizar. Se tiene un conversor dual con tiristores controlado. Este conversor dual con tiristores tiene el mismo funcionamiento de accionamiento en cada conversor. El primer conversor tiene el mismo funcionamiento que el anterior. Se le agrega el segundo conversor. Este segundo conversor va como inverso al primer conversor. Lo único que en la carga pues queda el voltaje positivo. Como se observa, la gráfica 2 es la señal de voltaje del primer conversor y en la tercera es la señal de voltaje del segundo conversor. Cayendo sobre la carga, esta gráfica que se observa aquí. Este conversor difiere del anterior porque nos permite trabajar entre corrientes positivas y negativas y voltajes positivos y negativos. Bueno, ahora, como en el circuito anterior, pues también existe para trifásicos el uso de tiristores como puente rectificador. La gráfica de respuesta B0 muestra un
un voltaje plenamente AC. Sin embargo, nosotros programando los tiristores podemos alcanzar voltajes alternos. Muy importante del funcionamiento de los tiristores, pues aunque es exactamente igual que el anteriormente explicado, con diodos comunes, solo que en cuanto a la activación, en una sola forma de onda, se van a estar activando 3 tiristores. Entonces, por ejemplo, podemos observar esta secuencia de activación. Empieza T5 con T6 y luego se activa el T1, se desactiva el T5, más sin embargo el T6 sigue activo. En ese pequeño instante, pues es como si los 3 estuvieran activos. Finalmente existe la última configuración, que es el conversor dual trifásico. Y pues básicamente lo único que se diferencia es que tiene este trabaja en en todos los cuadrantes. Puede trabajar voltajes positivos, negativos, corrientes positivas, tanto como negativas. Nótese que se incluye dos inductores. Esto es puesto que el voltaje instantáneo en estos no siempre es igual. Eso lo se puede observar en las gráficas de la derecha. Y pues por medio de esos inductores, pues aseguramos que el punto de voltaje no sea el mismo. Y pues no ocurren problemas por esto. Tenemos... ¿Cómo se llama eso? Un conversor dual bien perrón. Johan, ¿cuál es Sí, dale, cuál es sigamos. el armónico dominante de esta vaina? ¿Lo explicas tú o lo explico yo?